historia de una muchacha, la contradicción interna que ella había experimentado cuando actuó de una determinada manera, ¿vale? Y conocía muy bien lo que dice el capítulo 13 de Primera de Corintios. Lo había leído tantísimas veces, se lo sabía casi de memoria, había canciones sobre este capítulo, y la verdad es que le había reconfortado, sobre todo cuando ella consideraba que eran otros los que faltaban a este tipo de amor. Fijaros lo que dice el texto. Lo voy a leer en versión La Palabra, pero también podéis seguirlo en vuestras Biblias. ¿De qué me sirve hablar lenguas humanas o angélicas? Si me falta el amor, no soy más que una campana que repica o unos platillos que hacen ruido. ¿De qué me sirve comunicar mensajes de parte de Dios, penetrar todos los secretos y poseer la más profunda ciencia? ¿De qué me vale tener toda la fe que se precisa para mover montañas? Si me falta el amor, no soy nada. ¿De qué me sirve desprenderme de todos mis bienes e incluso entregar mi cuerpo a las llamas? Si me falta el amor, de nada me aprovecha. El amor es comprensivo y servicial. El amor nada sabe de envidias, de jactancias ni de orgullos. No es grosero, no es egoísta, no pierde los estribos, no es rencoroso. Lejos de alegrarse de la injusticia, encuentra su gozo en la verdad. Disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor nunca muere. Ahí me quedo. Todavía sigue, pero ahí me quedo. Mira, y a esta muchacha la contradicción le llega cuando ella se resistía a tratar a otros con ese tipo de amor. Es decir, era distinto hacer lo que decía el texto cuando tuvo que ponerlo en práctica. No importa el porqué de la ocasión, ella se plantea esto. No importa qué pasó para que ella tuviera que hacer lo que decía el texto. La cuestión era que cuando no era la receptora de ese amor, sino la transgresora, era muy difícil lidiar con ese pasaje de la palabra de Dios. Mirad, hermano, este texto me hizo reflexionar la semana pasada en algunas actitudes que son contrarias al servicio cristiano. Y tal como hemos aprendido esta mañana o hemos recordado, todos somos sacerdotes, todos estamos al servicio de la Iglesia del Señor, ¿verdad? Bueno, todos estamos al servicio del Señor de la Iglesia. Mejor, ¿vale? Mirad, estamos expuestos en el servicio cristiano a la opinión de todos. Todos nos observamos unos a los otros. Incluso estamos expuestos al juicio de aquellos entre los que servimos a Dios. Y recalco esto, servimos a Dios entre personas. Y atendemos a las personas, pero servimos a Dios. Y es que lo que se suele hacer cuando hay conflictos, como solemos abordar los conflictos en las relaciones, es siempre desde el punto de vista del que ha sido dañado. Desde el punto de vista del que ha sido ofendido. Sí, cuando hay un problema, normalmente el que protesta siempre es el que se siente dañado. Y entonces se atiende desde el punto de vista del ofendido, del dañado. Y sería preguntas como esta: ¿hay que ver lo que nos han hecho? O afirmaciones: ¿cómo nos han dañado? ¿Qué mal nos han tratado? ¿Qué mal han actuado contra nosotros? Es decir, nosotros somos la víctima y los demás son siempre los que nos infringen el malestar y el dolor. Pero ¿por qué no abordarlo, esta experiencia de conflictos, de roces, desde otro punto de vista? ¿Por qué no abordarlos desde el punto de vista de ¿y si he sido yo el ofensor? ¿Os acordáis de aquella serie de Steve Urkel? Que cada vez que metía la pata decía ¿he sido yo? Y todo el mundo, todos los que estaban alrededor decían: sí, has sido tú. ¿Tú no te has dado cuenta? Has sido tú. He sido yo. Pues
ahí quiero yo llegar. ¿Y si hemos sido nosotros los ofensores? ¿Y si hemos tratado nosotros, como dice el texto, con grosería, o hemos actuado con falta de ética con los demás, o si hemos dejado asomar el orgullo, o nos hemos alegrado cuando al otro le ha ido mal, o peor, cuando le ha ido bien? ¿Y si no estamos dispuestos a soportar más, como dice el texto, a confiar más, a disculpar más? ¿Y si nuestro ánimo de servir y comprender a los demás depende de quiénes sean los demás? A unos los comprendo y a otros no. A unos les sirvo y a otros no. ¿Y si nos comparamos con los demás para servir? Bueno, son preguntas que vienen a mi mente cuando meditaba en este texto. Y esa posición de siervos, de sacerdotes, que estamos diciendo, esta mañana nos recordaban en Levítico, mejor dicho, en Primera de Pedro, ¿verdad? ¿No? En Primera de Pedro, cuando dice que todos somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y si esa posición de siervo nos pone ante peligros que quizás en otras circunstancias no nos veríamos. Yo creo que el gran problema es llegar a reconocer que podemos llegar a practicar y a vivir actitudes contrarias al verdadero amor que deben sostener nuestros ministerios, nuestras tareas, en donde estamos sirviendo. Y digo que ese es el gran problema, reconocer que podemos llegar a practicar y vivir de esa manera, porque si no lo reconocemos, si no somos capaces de ver ese tipo de actitudes en nosotros mismos, no podremos llegar a rectificar y no podremos llegar a corregirnos. Quiero mencionaros algunas de estas actitudes. Yo recuerdo cuando estábamos en nuestra etapa de seminarista, que siempre nos decían que hay 3 peligros, ¿cómo se dice? 3 peligros, no sé la palabra, eminentes, 3 peligros sumamente graves, 3 peligros donde el semáforo ámbar y rojo tiene que ponerse así, a los que servimos en el ministerio pastoral. Yo creo que es para todos. Nos decían que esos 3 peligros eran, a ver si me acuerdo bien, el amor al dinero, está metido siempre con los dineros, el amor al sexo contrario que no sea tu marido o tu mujer, ahora ya podemos ampliarlo más, y el tercero era el amor al poder. Yo creo que de esto podemos todos, de una u otra manera, caer en un momento dado, ¿no? Espero que no. Pero yo veo otras actitudes que también deberían hacernos estar en constante autoevaluación. De estar siempre mirándonos y evaluándonos. Mirad. Primero he dicho que son actitudes, ahora digo que son pecados, ¿vale? Porque somos dados a no llamar últimamente el pecado por pecado, y no deja de ser pecado si erramos, ¿verdad? Entonces digo, pecados a evitar y confrontar. Mirad, hay un deseo de controlar y perpetuarse. ¿Os acordáis de Juan el Bautista? Juan capítulo... Yo voy a ir nombrando textos, si queréis buscarlos bien, yo los voy a ir diciendo. Juan 3:30. ¿Os acordáis cuando Juan el Bautista ve aparecer a Jesús? Y entonces, después de señalarlo, le dice, es necesario que él crezca y que yo disminuya, que yo mengüe. Bueno, pues yo creo que el deseo de controlar y perpetuarse versus, contrario, confrontado con el necesario deseo de que el Señor crezca y que nosotros menguemos. Serían las dos contraposiciones, lo que siente a veces nuestro querer, nuestro yo, y lo que debería de ser según la palabra. Mirad, y es que cuando estamos sirviendo, a veces nos podemos sentir imprescindibles, innecesarios. Cuando estamos sirviendo en el ministerio que sea, podemos sentir esto.
a veces esa ambición de dirigir lo que puede estar ocultando es la necesidad de ejercer control y de perpetuarse en el tiempo cuando estamos realizando un ministerio. Cuando Juan el Bautista estaba ejerciendo el liderazgo, estaba allí sirviendo, estaba anunciando que Jesús venía, estaba llamando al arrepentimiento a la gente, estaba bautizándolos como símbolo de aquello. Y cuando ve a Jesús, reconoce a Jesús por encima de él y le señala y dice eso: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Así que cuando estamos ejerciendo un verdadero servicio, un verdadero ministerio, no tenemos nada que demostrar. Y el que lo ejerce se alegra de que otros crezcan más que él. Jesús lo expresó en Mateo 20:28, otro texto, cuando dijo que el Hijo del Hombre el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y termina diciendo el texto: y dar su vida en rescate de muchos. Así que el deseo de controlar y perpetuarse cuando estamos sirviendo en la iglesia, en los ministerios locales, deberíamos desecharlo. Después al final vamos a dar algunas pautas prácticas que nos podrían ayudar a autoevaluarnos. Hermanos, no somos imprescindibles, pero déjame decir que esto tampoco sea una excusa, ¿eh? Todos somos necesarios en la misión de la iglesia, todos. Otra actitud, otro pecado que deberíamos de evitar: el deseo de ser célebres. Esto, los millennials saben mucho de esto y de los like. A más like, más célebre, más reconocimiento. Está suponiendo ya esto un gran problema en las nuevas generaciones. Pero mirad, esto no es un mal nuevo, no es de los millennials. Cuando Jesús comienza su misión, muy pronto, la fama y la celebridad formaban parte de su ministerio. Se hizo famoso. Fijaros hasta qué punto se hizo famoso que él rehusaba precisamente que guardaran, rehusaba y le indicaba a algunos que guardaran silencio. Que no dijeran: ¿acordáis del leproso cuando en Marcos 1:44 sana al leproso? También en los otros evangelios está. Y al final le dice que no le diga nada a nadie, que se vaya al sacerdote, se presente, haga la ofrenda de paz que tenía que hacer, pero que... ¿Y el leproso qué hace? Lo cuenta a platillo y a bombo. ¿Y qué es lo que resulta de aquello? Que ya Jesús no podía entrar a las aldeas y hacer lo que debía de hacer. Es muy curioso. Yo recuerdo una vez de esto que lo estábamos tratando en un sitio, y cuando decíamos: ¿actuó bien el leproso o no? Decíamos que sí. Claro, dio a conocer a Cristo, pero si Cristo le había dicho que se quedara calladito. Pues fijaros hasta qué punto a veces nosotros le damos la vuelta a la cosa. Pero bueno, a lo que voy es que desde el punto de vista humano, un ministerio tan exitoso como el que tenía Jesús era susceptible de explotarse, podría, haber montado un negocio, literalmente, podía haber montado un negocio. Pero esa no era ni es la perspectiva que tiene Cristo sobre los siervos, sobre los que sirven. Esa no es la perspectiva de Dios. De hecho, Jesús no protagoniza ese tipo de servicio, ni plantea ese tipo de servicio, de fama. Hoy pasa también. Vamos a tal iglesia que va a predicar Periquito de los Palotes. Un montón de gente allí. Que viene la profetisa no sé cuál. Y todo el mundo allá. Bueno, todo el mundo no. Unos cuantos. Bueno, mira, la oportunidad de un ministerio a veces, la oportunidad de servir a veces puede ser una puerta a la trampa de la vanidad y de la vanagloria.
Por eso digo que son peligros, que a veces están ahí muy sutiles. Jesús sabía que el verdadero servicio que se puede prestar justo es radicalmente opuesto a ese ímpetu del ego humano por brillar. Mirad, la celebridad, ¿sabéis lo que hace? Infla el ego. Lo infla. Lo que pasa es que lo infla y cuando explota, que no te salpique. Lo hace de tal manera que la persona que entra en esa espiral de celebridad necesita autopromoción, necesita tener apariencia de éxito. ¿Y sabéis lo que pasa? Que se cierra a la censura, a lo que dijimos antes, a la autoevaluación, a la oportunidad de corregirse, y acaba dándose la gloria a sí mismo o a sí misma en vez de la gloria a Dios. Pero Jesús, ¿sabéis lo que hizo? Lo que tuvo fue la prioridad de llevar a cabo la voluntad del Padre. De hecho, una persona que busca la celebridad es justo contrario a buscar la voluntad del Padre. En Juan 8:29, acordaros lo que decía Jesús. Porque el que me envió, dice, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Decía Jesús, hablando de su Padre y de cómo le acompañaba en todo ese ministerio, en todo ese servicio. Esto no se nos puede olvidar. El anticelebridad es que el Padre, no, es que nosotros estemos siempre con el Padre. Es que nosotros siempre estemos buscando al Padre para que controle, nos ponga los límites de nuestra ansia de poder, de prestigio y de posición. Y uno más. Otro pecado, el deseo de estar por encima. ¿Os acordáis de la escena en Lucas 7, del 36 al 50? La escena de Simón, el rico, el pudiente, que invitó a su casa a Jesús a comer. Mirad, Simón invitó a su casa no al maestro último que nadie lo miraba. Simón invitó a su casa al maestro que estaba de moda. Aquel que en aquel momento estaba ostentando la popularidad y que reclamaba la atención de la gente. ¿Os acordáis que iba a un sitio y Jesús tenía que ponerse en la barca, metido en el mar, porque la gente... O cuando llegó después de que asesinaron a Juan el Bautista, él cruzó solo, pero cuando llegó a la otra orilla estaba la gente esperándolo. Pues a ese maestro al que Simón invitó. Y fijaros que lo invitó y hizo algo, cuidó mucho la impresión que iba a dar, le dio un trato muy peculiar a Jesús, y todo estaba preparado en concordancia con la posición que él tenía. Por favor, no podía ser menos. Había sacado la cubertería de plata, vaya. Pero fijaros, todo se tornó en vergüenza cuando Jesús lo que hace en casa de Simón es realzar la actitud de una mujer que había entrado ahí, que se había llegado a los pies de Jesús, que se había puesto a llorar, que había roto el frasco y después con su cabello le había secado los pies, porque se sentía menos que nada. Y entonces cuando Simón se queda ahí, diríamos hoy día, todo rayado, se quedó todo rayado. Yo, que estoy por encima de esta mujer, que es nada, es... Y Jesús me avergüenza y me dice todo lo que me dijo. Yo, acordáis lo que le dijo, ¿no? Yo he llegado y no me has lavado los pies, no me has dado la toalla, no me has hecho todo lo que tienes que hacerme. Y esta mujer lo ha hecho. Bueno, pues este es un ejemplo más de cómo Jesús enseñaba que la verdadera manera de servir es aquella que no teme
humillarse, que considera a los que están a su alrededor como iguales. Esta mañana nos han dicho en la alabanza, mira al que está a tu lado y dile que es imagen real, eso es real, es que buscaba la palabra, imagen real de Dios. Pero yo te digo, mira a tu lado, y mira a los demás, que somos todos iguales. Somos todos iguales, con nuestros defectos y con nuestras virtudes, que también las tenemos, pero somos todos iguales. Los verdaderos siervos y siervas lo que hacen es que, con lo que hacen cada día, en el trabajo y en donde estén, corroboran con eso que hacen cada día lo que dicen que creen. Volvemos a la muchacha del principio. Lo que leía no era lo mismo que lo que hacía. Cuando le tocó hacerlo, pues ya era otra cosa. Pero los verdaderos siervos no están por encima unos de otros, sino que servimos todos en el mismo barco. ¿Os acordáis cómo demostró Jesús esto que he dicho, que no le importó humillarse? ¿Cómo lo demostró? ¿Os acordáis lo que hizo? Lo relata Juan, lo que hizo en la última semana, justo antes de salir ya para el huerto de los olivos y todo. ¿Qué es lo que hizo con sus apóstoles? Cogió una palangana, se remangó la túnica, supongo. Cogió, yo he dicho una palangana, pero era un lebrillo, era lo mismo, ¿no? Y se puso a lavarle los pies a sus discípulos, que Pedro no quería. Y entonces le dice Pedro, cuando le dice el por qué, le dice, no, los pies enteros si hace falta, le dijo Pedro. Estas tres actitudes pecaminosas se relacionan mucho con el control. La del deseo de controlar y perpetuarse, la del deseo de ser célebre y la del deseo de estar por encima. Se relaciona mucho con ese deseo de controlar. Y mirad, yo pensando en esto deduje esta frase que ahí veis. Cuando el que se denomina siervo del Señor está al control, el Señor ya no está al control del siervo. Ya no. Y fijaros, no vamos a andar en ello, pero ese fue el pecado de Adán, que quiso ser como Dios. No vamos a ir. Pero claro, a nosotros no nos pasan estas cosas, Y yo creo que ese es el error que dije al principio. Si no somos capaces de darnos cuenta que esto también nos ocurre a nosotros, que estas cosas también nos pasan a nosotros, pues entonces no podremos corregirnos. No podemos dejar que el Espíritu Santo nos corrija, nos encienda las bombillas, las luces del semáforo ahí en ámbar. Y nadie estamos exentos. Estas actitudes llegarán a nuestras vidas o ya están. De manera sutil, no van a ser evidentes, de manera muy sutil. Compartí este mensaje el miércoles en el seminario con los estudiantes y les decía que incluso ese estatus de seminaristas, ¿no?, de estudiantes, que lo han dejado todo para servir al Señor y prepararse, para prepararse y servir al Señor, o servir y prepararse y servir a la vez, como sea que sea, también están expuestos a este tipo de pecados. Y claro, cuando uno piensa en esto, podemos desalentarnos, ¿no? Podemos decir, vale, pues esto es un poco intimidante, casi mejor no hago nada, me quedo quieto. Me quedo quieta y no hago nada. Pero yo creo que tenemos que reflexionar sobre esta posibilidad de que esto puede ser real en nuestras vidas. Puede ser real. Compartía con los hermanos del seminario, para no poner ejemplo de nadie y poner ejemplo de mí misma.
Sebas, que ha llegado y que ha entrado, pues está escuchándolo otra vez, lo siento. ¿Quiere que vamos a hacerle? Lo mismo es que tenía que escucharlo 2 veces. Mirad, yo recuerdo que cuando era más jovencita, ahora soy joven, ¿no? Pero antes era más jovencita. Cuando era más jovencita, al final yo era la niña de las bodas. ¿Por qué? Porque cantaban todas las bodas. No porque yo quisiera, sino porque me decían que cantara. Claro, eso es un peligro porque es que yo lo hago también. Claro, no se le van a decir a nadie más. Claro, si me lo decían a mí, por algo sería. Evidentemente, allí habíamos un montón de jóvenes, pero si me lo decían a mí, pues porque seguramente cantaría como los ángeles, como poco. Y digo esto porque es verdad que todo lo que tiene con la música, otros ministerios también, pero eso de que nos digan qué bien lo hace, que también está bien que nos lo digan de vez en cuando, una palmadita en la espalda está bien, pero qué bien lo hace, eso es como, es una autosatisfacción. Y eso nos hace vulnerables, hermanos, nos hace vulnerables. Nos hace vulnerables porque podemos acabar creyendo algo que realmente no somos, porque somos lo que somos por la gracia de Dios. Porque estábamos todos muertos en delitos y pecados. Hasta yo también, por muy bien que cantara. No tenía ya puesto en el coro angelical. Y necesité del Señor. O sea que la adulación a veces también hace que nos sintamos vulnerables totalmente. Y esto lo que tenemos que contemplar es que tenemos que reflexionar ante la posibilidad, como digo ahí, de que nosotros nos equivocamos y que también dañamos, que podemos dañar, aunque no sea nuestra intención, pero lo hacemos, que somos vulnerables al pecado y a la influencia del pecado, que no nos hemos convertido en superhéroes al entregar nuestra vida al Señor. Tenemos que ser conscientes de esto porque eso debe de mantenernos en alerta. Y más como cuando nuestra meta es, como decía Santiago, nuestra meta es esta. No Santiago nuestro Santi, lo decía el apóstol Santiago, pero Santi también lo podía leer. En voz alta, y diríamos, lo dice Santiago. Mirad, fijaros lo que decía. Se trata de que pongáis, Santiago 1, 22, 25, se trata de que pongáis en práctica esa palabra, ya sea la de Corintio, la de Santiago, la que sea, y no simplemente que la oigáis. Porque ¿sabéis lo que pasa? Que nos engañamos a nosotros mismos y solamente oímos y oímos y oímos y oímos y oímos. Y no hacemos, nos estamos engañando a nosotros, al Señor no le engañamos, porque el Señor conoce nuestras actitudes, nuestro corazón. Quien oye la palabra pero no la pone en práctica, se parece a quien contempla su propio rostro en el espejo, decía Santiago. Se mira y en cuanto se va, se olvida sin más del aspecto que tenía. Es verdad, eso nos pasa, ¿verdad? Dichoso, en cambio, decía, quien se entrega de lleno a la meditación de la ley perfecta, la ley de la libertad, y no se contenta con oírla para luego olvidarla, sino que la pone en práctica. Poner en práctica la palabra del Señor nos ayuda a no caer en estos pecados que hemos dicho antes. Nos mantiene dentro de los límites que Dios establece. Y mirad, esa muchacha de la historia que se vio, como hemos dicho al principio, en una contradicción cuando ella estaba en el lugar de la ofensora, en vez de poner en práctica la palabra de Dios, ella no es una excepción, como hemos dicho. Yo creo que tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestras debilidades, de cuáles son nuestros pecados y las consecuencias que tienen para el servicio cristiano. Tendemos siempre a pensar que nuestras vidas personales no tienen nada que ver con la obra de Dios y con la iglesia de Dios. Y eso es un gran error. Es un gran error.
Nuestras debilidades y nuestros pecados influencian en el servicio que prestamos a Dios, sea donde sea. Y al revés también. Me quiero dar la vuelta y hablar en positivo. Los dones, los talentos y las virtudes que Dios nos ha dado influyen positivamente en la obra de Dios y la extensión del Evangelio. Pero tenemos que ser conscientes de la otra parte, porque siempre nos gusta hacer más énfasis en la que es más positiva y no en la negativa. Influimos a los que servimos con lo que hacemos. Y yo diría, como decíamos esta mañana también el pastor, una vuelta más de rosca, ¿verdad? Cuando queremos apretar el tornillo hacemos una vuelta más de rosca, una vuelta más. Cuando servimos, lo que hacemos tiene implicaciones eternas. Esto lo decimos a veces y ya como lo hemos escuchado tantas veces, pues como que no tiene tanta relevancia. Pero es que es real. Cuando servimos, lo que hacemos tiene implicaciones eternas. Porque de alguna forma dejamos pantallazos. ¿Sabéis lo que es el pantallazo en la esta? Cuando queremos copiar una pantalla hacemos FN, imprimir pantalla y tenemos el pantallazo de la pantalla. Pues cuando estamos con los demás son como pantallazos de quién es Dios. Son pantallazos de quién es Dios. Eso es lo que ven los demás. Y entonces le estamos mostrando a los demás cómo es el Dios en el que creemos. Y no podemos coger y borrarlo, como hacemos con los pantallazos del ordenador. Así que depende de lo que creamos sobre Dios, depende de lo que entendamos que es el servicio cristiano, depende de eso, los demás verán el Dios en el que creemos, influenciaremos en los demás. Mirad, creo que hay algunas implicaciones que no porque sean ya obvias, que están más que demostrar, deberíamos de recordar, para poner en práctica con urgencia, y que son, yo les llamo medidas anticontrol y antisuperego. Como estamos mucho ahora con las medidas anti, pues yo en vez de anti-COVID le he dicho anticontrol. A ver si somos capaces, porque las de anti-COVID no las sabemos todo, ¿verdad? Metro y medio de distancia, si no pueden meter la mascarilla, gel hidroalcohólico, Los que sois de ese área, pues ya pronto al poner anti, habéis hecho pum, anti-COVID. Bueno, lo mismo no. Mirad. Medidas anticontrol y antisuperego. La meta de un siervo es servir. Sí, ya, obvio. Obvio, Raquel, no hace falta que no lo digas. Pues yo creo que sí. El que sirve, el ejercicio del servicio, cuando uno está sirviendo, lo que pretende no es figurar. Los figurantes. ¿Habéis hecho alguna vez de figurante en alguna peli? Sí, por allí hay algunos que sí. ¿Habéis hecho del figurante en algún spot publicitario? Alguno también, seguramente. El figurante no figuras, ahí está. No, pues la meta del siervo es servir, no es figurar. No figurar entre la multitud ni en los lugares de reconocimiento. Cuando servimos no estamos para que se nos reconozca, estamos para servir. La meta del servicio es servir. Mirad, el que sirve al maestro cambia los cargos por el servicio. Da igual en qué lugar, en qué puesto esté sirviendo. Cambia los cargos por el servicio. El siervo tiene que capacitar a otros. Esto es una medida anti la que hemos dicho antes. ¿Por qué? Porque cuando el siervo, el que está sirviendo en un puesto, ya sea de liderazgo, cuando está ya buscando su relevo, está buscando que otro le sustituya, lo que está demostrando es que no tiene temor a perder su puesto, sino que busca que la gran comisión de esa que hablamos tanto se siga adelante. Cuando un siervo está buscando a otro que le sustituya, lo que está es siendo leal al cumplimiento de la misión de Cristo en la tierra. Eso es lo que hizo Jesús, ¿no? Eso es lo que hizo. Porque el liderazgo servicial, cuando se sirve, se hace desde el trabajo en equipo.
Cuando servimos, esto no es cosa de uno solo. Es más, se es más eficaz y más eficiente cuando se trabaja en equipo, y eso es lo que hizo Jesús. Capacitó a un grupo de personas, de seguidores, para que continuaran el ministerio. ¿Os acordáis? Incluso le puso prácticas. Los mandó de 2 en 2. Y le dijo, hace esto, esto y esto. Le hizo una práctica de no sé cuántas semanas. Ahí solos. Formó equipo para que continuaran el ministerio. ¿Y sabéis lo que hizo Jesús cuando hizo esto? No solamente lo formó. ¿Cómo lo formó? ¿Formó equipo como si fueran a jugar a un juego? No. Cuando lo formó el equipo, lo que hizo fue que compartió su liderazgo. Compartió su autoridad. Hizo que lo que vivían fuera el motor, la motivación para que participaran. Eso sí, les dijo, aquí a las 11, compromiso personal. Les exigió compromiso personal, implicación personal. ¿Y qué más hizo con ellos? Les delegó responsabilidades. Lo he dicho antes, cuando los mandó de 2 en 2, les mandó a hacer sanidades, sacar demonios, predicar palabras. ¿Pudieron o no pudieron hacerlo? Es otro tema. Pero les mandó a todo eso. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros tenemos que procurar trabajar en equipo? Medida anti-ego y anti-control. Es necesario establecer proyectos, metas. Cuando servimos tenemos que definir hacia dónde vamos. Eso lo estamos intentando hacer, ¿verdad? Llevamos, antes de la COVID, llevamos diciendo, esta iglesia está estableciendo valores, misión, visión, pasos a dar. Estamos ya en el proyecto global, viendo cómo vamos a extendernos con la acción social, cómo vamos a extendernos con la educación, cómo vamos a extendernos, ¿verdad? Estableciendo. ¿Y esto es cosa de uno? No, es cosa del equipo, de todos. Porque al establecer eso, lo que estamos encauzando a que todos vayamos hacia un mismo norte, trabajo en equipo. El siervo tiene que cuidar su vida personal. Y lo compartí también el miércoles, quizás sea la parte más desatendida. Yo creo que a veces no somos capaces de mantener un equilibrio. O estamos en una punta o estamos en la otra, sea cuales sean las puntas. Cada uno que se imagine la que sea. Pero buscar el equilibrio de atender lo personal, lo familiar, pero a la vez tener un espíritu de sacrificio cuando servimos. Eso tiene que buscarse el equilibrio, porque en gran medida, cuando estamos sirviendo, se será eficaz si tenemos familias estables. Y las familias estables no se consiguen solas, también necesitan tiempo y también necesitan cuidado. Y por último, ahí, un continuo ejercicio de autoevaluación. ¿Cómo sé si estoy errando? Pues si no me autoevalúo y solo me doy palmaditas en la espalda. ¿Cómo sé que estoy fallando? Lo que te diga la pastora, no va a misa. Eso es lo que se dice por aquí, ¿no? Lo que te diga el pastor, tampoco va a misa. ¿No estás grabándose esto? Vaya. No lo decía porque sí va a misa. No. La palabra. O sea, tenemos el ejemplo magno aquí en la palabra de cómo ejercer todo esto. Jesús no necesitó autoevaluarse, él era perfecto. Pero los apóstoles necesitaron autoevaluarse y darse cuenta de sus grandes errores. ¿Qué le pasó a Pedro? Que era muy rápido hablando. Le perdió la boca. Y corriendo dijo, yo contigo hasta la muerte y muerte de cruz si es necesario. Bueno, yo estoy parafraseando. Se lanzó. ¿Y qué le pasó? ¿Sabéis cómo murió Pedro? Lo sabéis, ¿no? No, apuntad los niños ahí. Murió crucificado al revés. Con la cabeza para abajo. Eso dice la tradición. ¿Vale? No estoy diciendo que se lo mereciera, ni mucho menos. Lo que digo es que
nos equivocamos. Cantó 3 veces el gallo y ya le habían negado. No, antes de cantar al gallo le habían negado 3 veces. Lo negó 3 veces y cantó el gallo. Pero da igual, aunque hubiera cantado 8 veces, Pedro hubiera negado todas las que hubieran sido necesarias. Se equivocó. Y Pablo también se equivocó. Y Juan Marcos también se equivocó. Y Sintique y Evodia no se equivocaron, que tuvo que decirle Pablo, ponerse de acuerdo, mujeres. Sintique, que me habéis servido en el ministerio todo el tiempo. Y ahora estáis discutiendo y peleando, poneros de acuerdo, autoevaluación. Y así podríamos, bueno, y Ananías y Zafira no se equivocaron. Y podríamos seguir y seguir y seguir. Y se equivocaron muchos. Y nosotros no. Claro que también nos equivocamos y necesitamos un continuo ejercicio de autoevaluación. Así que, hermanos, como dice el pastor, voy a ayudar. Al pastor le gusta mucho ayudarnos. ¿Podríamos hacer estas preguntas para nosotros mismos? Incluso si se apaga un poquito esta luz no me importa, porque yo las tengo aquí. Que puedan leerlas los hermanos. No son mías estas preguntas, es de un autor, ¿vale? Y mirad lo que pregunta para uno mismo. ¿Estoy suficientemente seguro de mí mismo y mi relación con Cristo como para ser capaz de servir a otros de manera positiva sin poner en peligro mi propia autoestima? Es decir, ¿lo que pienso de mí hace que no sirva como debo a los demás? ¿Necesito estar por encima? ¿Necesito prestigio? ¿Estoy realmente consagrado a servir a aquellos a quien dirijo? Y a actualizar sus posibilidades, es decir, a promocionar a los demás en vez de a mí. ¿Estoy dispuesto a enfrentar las nuevas exigencias y disciplinas que el servicio me impondrá? ¿Servir a Cristo tiene exigencias? ¿Estoy dispuesto a eso? ¿Estoy dispuesto a esos gestos diarios y decisivos de autorrenuncia, que es con frecuencia el precio que se pide a aquellos que sirven? ¿Sabéis qué es lo que se nos pide a los siervos cuando servimos? No son grandes cosas, son las pequeñas. ¿Estoy dispuesto a cambiar esos hábitos de cada día? ¿Estoy suficientemente? No. ¿Estoy dispuesto a ser un discípulo en general y alguien que escucha en particular con el objeto de establecer y fortalecer las relaciones entre mi persona y aquellas a quienes sirvo? ¿Estoy dispuesto a hacer relaciones con los demás para poder servir? ¿Estoy dispuesto a hacer como voluntad de Dios, a aceptar, como voluntad de Dios, que el sentido de mi vida principalmente es servir? O sea, pensamos de verdad, creemos aceptar que la voluntad de Dios es que le sirvamos a Él en primer lugar, como cualquier prioridad. Penúltima, ¿me considero a mí mismo como alguien consagrado a servir? ¿Hay algo que obstaculice o bloquee mi deseo de servir? ¿Qué no te permite servir? ¿Qué hay que hace que no puedas servir? ¿Es algo externo? ¿Es algo interno? ¿Qué hay? Rómpelo. ¿Qué acción precisa y definida debiera realizar a fin de servir a Cristo de una manera más semejante a como Él lo hacía? Y termino con las palabras de Jesús. Cuando dijo en Lucas, lo recoge el Evangelio de Lucas, felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Que este sea nuestro deseo. Amén.